En este último tema de este primer bloque de contenidos ya analizaremos los modelos de enseñanza aplicados al fútbol para las categorías infantil, cadete y juvenil, y por lo tanto supone una continuación del vídeo o tema anterior. Hablaremos de los objetivos del módulo e introduciremos el mismo para hablar de los modelos de enseñanza aplicados a infantiles, cadetes y juveniles, y finalizaremos con las conclusiones y preguntas de control. Así, los objetivos que nos planteamos será analizar los contenidos formativos propuestos por varios autores para estas etapas y, por lo tanto, reconocer la aplicación de los contenidos en función de las características evolutivas y la construcción del proyecto de aprendizaje hasta llegar a la especialización en fútbol. Si recuerdan, en vídeos anteriores estuvimos hablando de las características que tenemos también para estas tres etapas, infantil, cadete y juvenil. Y estuvimos viendo que en infantiles el juego es similar, aunque falto de eficacia, pero muchos errores y movimientos no son adecuados y empiezan a aparecer ya diferencias importantes entre los jugadores. Por lo tanto, ya empieza a aparecer la eficacia del juego aéreo. En cadetes estuvimos viendo que esas diferencias entre los jugadores ya empiezan a desaparecer y el juego es más parecido a los adultos, y es cuando empezaríamos a ver ya los puestos específicos, mientras que en juveniles ya encontraríamos el juego más parecido a los adultos y empieza ya a aparecer la propensión a errores técnicos. Si vemos a nivel evolutivo de las edades, nos ubicamos ya en la etapa de 12 a 13 años, 14 a 15 años y 16 a 18 años. En las 5 primeras etapas hemos visto que todas las categorías tenían edades que podíamos tener jugadores de 2 edades, mientras que en juveniles ya podemos tener 16, 17 y 18. Por lo tanto, aunque hemos tenido que las propuestas de distintos autores ha ido bailando un poquito en cuanto a las edades, vamos a intentar plantear nuevamente un consenso al respecto. Comenzaremos nuevamente con la propuesta de Wayne en su obra El fútbol a la medida del niño, y el que él llama el 4 nivel de formación sería a partir de los 12 años. Recuerden que es la etapa que muchos autores recomiendan como fin del aprendizaje o trabajo de las ideas básicas y orientado a las específicas. Tendríamos el juego de fútbol 8 contra 8 y 9 contra 9. Ya hemos visto que en nuestro país tenemos algunas categorías de juego de 8 contra 8. Entonces, ¿qué iríamos? Desde juegos que asientan el fútbol de 7 contra 7 a test que ya intentamos analizar la capacidad orientada al juego, para intentar desarrollar programas formativos que intenten compenetrar el ataque, ¿de acuerdo?, que implica el control del balón, contraataque, ataque de posición, ataque desde segunda línea, juegos simplificados con ejercicios correctivos de 4x4 y 5x5, que ya permite hacer ajustes entre líneas o zonas del juego, y luego, por supuesto, programas formativos para la compenetración en defensa, trabajando los principios de compenetración, cobertura, pressing y anticipación. Por lo tanto, hemos visto que este autor hace una propuesta de ir de 8 contra 8, que se podría jugar entre las áreas del campo reglamentario o en el mismo campo de fútbol 7, o 9 contra 9, que sería el campo reglamentario de fútbol 11, pero permitiendo más sustituciones y, por lo tanto, facilitar la mayor participación de los jugadores y mitigando un poco el efecto que puede tener sobre la condición física de trabajar menos jugadores en un campo tan grande. Pero eso va a permitir disponer de más espacios, que permitiría facilitar un poco la interpretación del juego y permitir la ocupación de espacios y tener más margen de error cuando un pase no vaya del todo adecuado. Así, la propuesta de Fradua hablaría que los objetivos tácticos para la categoría infantil sería la iniciación a los medios colectivos y, por lo tanto, a nivel de contenido, ejercicios de combinación sencilla y juegos de apoyo, pase y el trabajo de la pared. ¿Qué contenidos tendríamos? Trabajar habilidades técnicas con exigencias ya perceptivas sobre estímulos diferentes al balón, los oponentes, etc. Y trabajar estrategias perceptivas básicas que permitan la correcta orientación corporal, el movimiento alternativo de la cabeza y estimular la visión periférica. Aquí ya el jugador tiene que ir poco a poco, prestar de atención permanente al balón para empezar a interpretar el juego, y muchas veces la interpretación de la conducción del balón no podemos estar mirando al suelo, sino tenemos que ir levantando y percibir el control del balón y su posición por visión periférica. Mientras que los objetivos que se plantea para esta etapa serían juegos a un toque en superioridad numérica, juegos con marcaje al jugador o al hombre, ejercicios sin ejecución técnica para atender a estímulos externos, ejercicios a atender estímulos inespecíficos mientras se recibe el balón, en el cual puedo decirle que esté mirando una cosa y el balón está moviéndose por otro lado y por lo tanto tenga que rápidamente ir cambiando su foco atencional, o ejercicios sencillos de doble tarea donde tenga que estar prestando atención
a dos cosas de forma simultánea. Por lo tanto, en la etapa infantil iríamos en este juego de 8 contra 8, iríamos desde la asimilación de la organización del ataque, que sería el contraataque y ataque estático, a competición federada de 8 contra 8 entre las áreas del campo reglamentario, como hemos comentado. Para ello, ¿qué tendríamos que hacer? Juegos simplificados en igualdad, inferioridad y superioridad numérica, que aquí tendríamos desde el 4 contra 4, 5 con 4, 5, 5 y 6, 5, y juegos de asimilación de la organización defensiva, donde ya iríamos el marcaje al jugador por zonas mixto o el trabajo de pressing. Por lo tanto, siguiendo la propuesta del profesor García Calvo, en esta etapa haríamos la integración de los fundamentos del juego de 12 a 14 años y por lo tanto haríamos el desarrollo de los medios técnicos y tácticos y el inicio a los principios colectivos. Al inicio del ciclo, ¿qué haríamos en esta ocasión? Juego y actividades para el trabajo de las cualidades físicas y el inicio de las capacidades básicas. Entonces, en este caso, comentamos en el vídeo anterior, podíamos trabajar ejercicios de pase con poder trabajar el salto. Podíamos poder trabajar, imagínense, un fútbol donde con red podíamos estar trabajando a nivel técnico el pase con bote para facilitarlo, donde estamos haciendo la adaptación a las características del balón, y luego podemos trabajarlo sin bote, donde haya que darlo de forma continuada. Podemos ir jugando con la complejidad de esas tareas. Luego tendríamos juegos y actividades de acciones técnico-tácticas con oposición real, y ahí tendríamos ya el trabajo e integración táctica, para pasar a juegos y actividades simplificadas de 4-4 hasta llegar al 8-8. Y al final del ciclo trabajaríamos con juegos y actividades para el trabajo específico de medios tácticos, técnicos de ataque, que serían los desmarques, los desdoblamientos y de defensa, que encontraríamos la cobertura, el marcaje, etcétera, e iniciar a los jugadores a los principios colectivos de ataque y defensa. Por lo tanto, las formas de competición sería el fútbol 8, fútbol 9 y trabajar, como hemos dicho antes, en el área entre las áreas del campo de fútbol 11. Por lo tanto, aquí también podemos jugar restringiendo las zonas de eficacia, como hemos dicho en algunas ocasiones, para intentar trabajar de forma concreta sobre las demandas que requiere la acción en ataque o en defensa. Para cadetes pasaremos directamente con la propuesta de Fradua, en tanto en cuanto que Wayne no tenemos una propuesta definida y por lo tanto hablaría de buscar un significado táctico a la situación que se plantea. Para ello, ¿qué debemos trabajar a nivel táctico? Situaciones problema que te permitan hacer interpretaciones tácticas, y los contenidos a trabajar sería perfeccionar las estrategias perceptivas ante exigencias técnico-tácticas superiores, por lo tanto, crearemos progresivamente situaciones de más oposición o de menos tiempo para poder resolverlas. En el tema acerca del diseño de las tareas hablaremos un poquito sobre ello. Mejorar el cambio alternativo de atención sobre varios estímulos, que pueden ser visuales, verbales, cinestésicos incluso, y conocer los contenidos tácticos para una mejor interpretación táctica. Ya vamos viendo que nos estamos acercando ya a la situación de fútbol 11, que es la que luego también los niños intentan reproducir porque es la que ven en televisión y es la que intentan imitar con sus ídolos y sus jugadores de referencia. Y luego los objetivos que tendríamos aquí serían juegos a un toque en igualdad o inferioridad numérica, donde el impacto sobre las demandas técnicas son superiores, en tanto en cuanto tiene que tomar la decisión mucho más rápida y la decisión adecuada para intentar hacer el pase al sitio que competa, y luego hacer juegos de lanzamiento con oposición analizando la posición del portero. En este caso ya sí que tenemos que controlar que el portero ya empieza a tener una especialización, y donde si veo que el portero está posicionado en una determinada zona, tengo que hacer el chut o al palo corto o al palo largo. Y eso, si el jugador no ha hecho la toma de decisiones correcta, el entrenador puede incidir y preguntarle acerca de por qué ha tomado su decisión, y porque a lo mejor no estaba analizando cuál era la posición del portero con respecto al resto de jugadores. Ejercicios completos en doble tarea, con tareas simultáneas, que pueden ser de trabajo de preparación física, de trabajo de técnica y táctica conjuntamente. Trabajar la táctica a nivel teórico, con ejercicios de pizarra, con ejercicios en tablet, análisis con ejercicios que les planteemos a ellos que puedan resolver, que podamos discutir. Y luego situaciones de 2 con 2, 3 con 3, donde fomentemos permanentemente la toma de decisiones, porque ya ahí tenemos un nivel técnico mucho mayor y por lo tanto los jugadores lo que pueden hacer en este caso ya es intentar utilizar otros recursos individuales de regate, etcétera.
Así, la propuesta que haríamos para esta etapa de especificidad en el desarrollo de los elementos del juego, sería de los 14 a 16, sería ya el inicio a los puestos específicos y el desarrollo de los principios colectivos. Por lo tanto, en este inicio del ciclo trabajaremos juegos y actividades para el trabajo de las cualidades físicas y el trabajo ya de las capacidades físicas, que en este caso ya es agilidad, etcétera, y juegos y actividades de acciones técnicos y tácticas en oposición real, y por lo tanto el objetivo queda más definido, que puede ser el gol si utilizamos portero. Por eso ya aparecen en este caso ya los puestos específicos. Juego y actividades simplificadas por puestos de juego, ya sería 2,1, 2,2 hasta llegar al 11,11, ya implica el trabajo por líneas, en este caso de forma específica, y luego ya tendríamos al final del ciclo el trabajo de los medios táctico-técnicos grupales por puestos específicos, y luego los juegos y actividades para el trabajo específico de los principios colectivos de ataque, que sería el contraataque, amplitud, y en defensa, que sería el repliegue, la presión, y ya esto empieza a tener una aplicación a los sistemas de juego que ya se trabajarían finalmente en la etapa de juvenil, que cuando se trabaja el fútbol 11. Por lo tanto, nuestro último nivel o propuesta de proyecto de aprendizaje o de metodología por etapas sería para juveniles, que es lo que Wayne denominaba el quinto nivel de formación, que es generalmente a partir de los 16 años, que es ya el juego reglamentario como lo conocemos a nivel de rendimiento, que es el fútbol 11. En este caso entraríamos ya con entrenamientos colectivos, donde buscamos la especialización en situaciones tipo, trabajo por líneas, trabajo de preparación física, trabajo combinado, etcétera. Haríamos entrenamientos individualizados, donde podemos trabajar sobre aspectos concretos, ya no empieza a ser lo mismo la preparación que tiene o el tiempo que se dedica al trabajo técnico de un portero o al trabajo de condición física de determinados jugadores en función de cuál es su intervención y la carrera. Si tenemos un sistema de juego que tenemos jugadores que suben mucho y bajan para recuperar su situación en defensa como laterales, pues vamos a trabajar con distintos sistemas energéticos y por lo tanto podemos trabajar con programas formativos propuestos de distinta forma, porque ya la libertad la va a dar al fin y al cabo ¿qué? El sistema táctico que estemos utilizando. Fradua, por lo tanto, plantea que el objetivo táctico va a ser madurar las decisiones tácticas personales, por lo tanto, el nivel cognitivo y de implicación y de toma de decisiones ya es total durante el juego. Luego trabajaríamos contenidos tácticos de juegos con diferentes sistemas y contra diferentes sistemas, donde podemos crear sistemas que tengan bondades o defectos respecto al cual se enfrentan. Trabajar contenidos que permitan mejorar la capacidad de adaptar las estrategias perceptivas en las diferentes fases del juego y ante diferentes sistemas. En este caso, si limitamos la forma de jugar del mediocentro ofensivo, pues, y lo obligamos a jugar al primer toque, su toma de decisiones y su interpretación del juego va a ser mucho mayor. Y luego mantener la eficacia perceptiva en fatiga, que jugamos con la intensidad y modular la intensidad de los entrenamientos, y perfeccionar todos los objetivos anteriores que hayamos comentado en estas etapas. Y por último, los objetivos que plantea Fradua para esta etapa de juvenil sería crear situaciones de entrenamiento de contraataque y repliegue sistematizado, que ya implica una cooperación total entre e intralíneas, y luego juegos competitivos ante defensas ya muy presionantes, por lo tanto va a tener un impacto en la intensidad de la actividad, porque va a ir a presionar el balón, que es lo que hacen algunos equipos ya del fútbol moderno, fútbol total que hablan algunos, que la mejor defensa, además de la posesión del balón, es que empieza por los delanteros y por lo tanto podemos ir jugando con el nivel de defensa que planteamos. Practicar ya situaciones específicas de juego del fuera de juego, donde ya se coordina la defensa para intentar lanzar el fuera de juego, intentar provocarlo en el equipo contrario, y luego ya crear ejercicios perceptivos posteriores al entrenamiento físico, intentando analizar a nivel táctico. Por lo tanto, ya sería la especialización que podríamos proponer que llega hasta los 21 años. Incluso estamos viendo que cuando un jugador eclosiona en el ámbito del alto rendimiento, puede llegar a un primer equipo sobre los 18 o 19 años, pero no se suele consolidar mucho antes de esta etapa de los 21. Entonces tenemos casos excepcionales, pero vamos a intentar que hasta los 21 años debe llegar la especialización de ese jugador. Porque un jugador con 18 años que acaba su etapa de juvenil y llega al primer equipo y sería de rendimiento, si intentamos pedirle ya el nivel de demandas que tiene el rendimiento, podemos crear fracasos tempranos. Entonces debemos prolongar esa etapa hasta los 21 años para buscar su especialización. Por lo tanto, aquí ya
tenemos el entrenamiento específico por puestos, que veremos posteriormente que a nivel de estilos de enseñanza desarrollaríamos lo que se llaman los planes o los programas individualizados, ya no es lo mismo el entrenamiento para cada jugador, incluso dentro de cada línea, para cada tipo de jugador. El entrenamiento de las situaciones estándar del futbolista partiendo de partidos de competición ya con campo reglamentario. Entonces ya sí que jugaremos con situaciones pequeñas donde iremos trabajando distintos aspectos o situaciones para corregir algún aspecto concreto, pero ya trabajamos fundamentalmente en campo total. Por lo tanto, haríamos juegos de asimilación de los sistemas de juego más importantes, que puede ser el 4-4-2, el 5-3-2, el 4-2-3-1, el 3-3-3-1, etcétera, dependiendo de las características de nuestros jugadores. Y, por supuesto, ya integramos aquí los entrenamientos o el entrenamiento de los aspectos condicionales y la preparación física especializada del deportista, que va a estar relacionada con el puesto específico que tenga. Por lo tanto, esta etapa García Calvo la denomina de rendimiento, que sería a partir de los 16 años, y la llama también de perfeccionamiento de los fundamentos del juego en competición. Por lo tanto, al principio del ciclo trabajaremos inicialmente las capacidades físicas de forma específica y las cualidades físicas, por lo tanto la importancia de la condición física es muy importante, y aquí esto adquiere cuando hacemos las planificaciones, cuando tenemos que hacer una pretemporada o microciclos donde queremos trabajar sobre este aspecto de una manera más detallada. En la asignatura de entrenamiento deportivo habrán podido ver algunos aspectos sobre la planificación del entrenamiento y de la condición física. Habremos o progresaremos hacia juegos y actividades de acciones técnico-tácticas, optimizando su desarrollo, por lo tanto, creando demandas técnicas y tácticas más exigentes y, por lo tanto, limitando las condiciones de la tarea, y luego juegos y actividades simplificadas en situaciones reales, sobre todo orientadas a la corrección de errores que se puedan dar en las situaciones planteadas. Y finalmente buscaremos el perfeccionamiento de los medios técnicos y tácticos del grupo, y por ello buscaremos juegos y actividades para el trabajo específico de los sistemas de juego empleados y la asimilación de los puestos específicos en el sistema. Cada jugador tiene que saber que si es un lateral con una proyección ofensiva, pues va a tener que asimilar muy bien los conceptos de repliegue, de permuta, de cobertura, etcétera. Y por lo tanto, en las competiciones de fútbol 11 con carga psicológica podemos manipular las condiciones de la tarea. Podemos, imagínense, estamos creando, hacemos una composición de equipos en función de un criterio que yo quiera trabajar concreto, y puedo decir, pues nada, partimos y el equipo A parte con una desventaja de 2-0. Tenemos un partido de 20 minutos. Intenten remontar el partido. Estamos creando una carga psicológica para el equipo que va en inferioridad antes de empezar siquiera. O queremos decir, pues nada, hay que conseguir el objetivo antes de 5 minutos. Entonces, estamos creando cómo pueden resolver una tarea, que es decir, imagínense, nos quedan 5 minutos del partido, vamos empate a 1. Pues tenéis que conseguir marcar gol en los 5 minutos que quedan. Entonces, el objetivo es marcar el gol en los 5 minutos. Entonces, vamos creando ese tipo de situaciones que podríamos reproducir en un partido real. Por lo tanto, para finalizar con este tema y por lo tanto este primer bloque de contenidos, les invitamos a que al fin y al cabo, a que a la hora de estructurar los contenidos y medios que vayan a trabajar, deben tener en cuenta las características del contexto y los jugadores implicados. Y por lo tanto, debéis basaros en propuestas ya realizadas, aunque lo mejor es intentar ser crítico con lo que hay e intentar crear vuestra propia propuesta de trabajo en función del contexto en el que estéis y vuestro ideario como entrenadores. Evidentemente todas estas propuestas están contrastadas, son algunas basadas en estudios científicos y por lo tanto debemos ajustarlas a las características y a los medios que tengamos y que analizaremos en vídeos posteriores acerca del análisis contextual para el diseño de las sesiones. Pero en cualquier caso debemos intentar estructurar siempre los contenidos y nuestras sesiones de una forma estructurada para que nuestro jugador pueda seguir, pueda comprender y, por supuesto, pueda aprender la lógica interna del juego. Y pensar muchas veces cuando trabajemos con niños en etapas tempranas, que es uno de los grandes objetivos de este curso que están realizando, es trabajar inicialmente con el fútbol con un medio formativo y poco a poco iremos buscando la especialización. Y por lo tanto, parte de conocer la dinámica básica del deporte y luego de saber aplicar la técnica y la táctica de forma adecuada
pero de forma conjunta. Así, como conclusiones, le queremos plantear que realicen una progresiva importancia de los mecanismos perceptivo y decisional. No se centren solo en el aspecto ejecutor, sino que a medida que vamos avanzando con número de jugadores y relaciones más complejas y contenidos más complejas, cómo se percibe el juego y cómo y cuándo se toman las decisiones es fundamental para el rendimiento y para el aprendizaje. Debemos intentar de acercarnos paulatinamente al juego reglamentario y por lo tanto ya en este vídeo hemos visto que desde el 7,7 es el salto al 11,11 ya empieza a ser en cuanto a los contenidos similar. Luego debemos buscar cómo ver el objetivo de la especialización como el objetivo a largo plazo y no tan a corto plazo, por lo tanto muchas veces debemos cuestionarnos en etapas tempranas si buscamos tan pronto el rendimiento. Y por último, debemos, por lo tanto, defender el empleo del entrenamiento integrado, donde en sus sesiones trabajen la técnica, la táctica, la preparación física, la psicología, todo de forma conjunta. Y eso vamos a dar en los próximos vídeos pistas acerca de cómo pueden trabajar en cuanto a la gestión y a la presentación de las tareas. Por lo tanto, las preguntas que les planteamos para finalizar este tema es, por un lado, diseñar una tarea para el trabajo de los aspectos perceptivos donde no haya manejo de balón. Piensen en qué tiene que ver, cómo lo tiene que ver y cómo organizo la tarea para que el jugador podamos estimular, en este caso, el análisis del entorno. Una segunda pregunta que es, ¿a qué nos referimos con la realización de ejercicios de doble tarea? Y si pueden plantear un ejemplo, en este caso piensen que pueden pedir tareas de forma simultánea trabajando distintos aspectos relacionados con el rendimiento en el fútbol. Y por último, si piensan, que aunque no la tenemos en modo competitivo, si existiera, ¿en qué categoría piensan que podría introducirse el fútbol 9 contra 9 y cómo lo harían dentro de un campo de fútbol 11? Sin más, finalizamos este bloque de contenidos y en el siguiente empezaremos a hablar ya de la interacción de tipo técnico en cuanto a las estrategias en la práctica y a los estilos de enseñanza.